Bueno, y vamos ahora sí a hablar de ley ómnibus. Te decíamos que es uno de los principales temas del día. Oficialismo y oposición están poniéndose de acuerdo, se podría decir, porque se busca aprobar desde el oficialismo lo más pronto posible, incluso lo propusieron para que sea la semana que viene, la ley ómnibus. Ayer mantuvieron una reunión diferentes fuerzas del oficialismo junto a afiliados del PRO, Hacemos Coalición Federal y Innovación Federal para ver si se pueden llegar a recaudar varios votos para la aprobación de la ley. Ahora queremos hablar qué tal constitucional o inconstitucional es esta ley que está en debate hace ya más de un mes. Estamos ahora en comunicación con Eduardo Barcebat, abogado constitucionalista. Eduardo, gracias por esta comunicación, por esta charla. Gracias por atendernos. Buen día, saludo para ustedes y la audiencia. Muchas gracias. Eduardo, ¿se va a poder concretar la aprobación de la ley ómnibus? ¿Qué pensás? Sería lo más trágico que podría pasarle a nuestra historia institucional. Recordemos que esa ley ómnibus, entre otras desgracias, acarrea la aprobación del DNU supuestamente de necesidad y urgencia del mismo presidente y sumado a ambos dispositivos normativos, que son enormes los dos, significaría un quiebre total de nuestra institucionalidad y, lo que es más grave, la afectación al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, una de las cláusulas más señeras que incorporó la reforma constitucional del año 94 y que establece que los actos de violencia que subsuman la vigencia y supremacía de la Constitución Nacional son nulos, de nulidad absoluta e insanable, aparejan la descalificación como infames traidores a la patria, a quienes la perpetren y consientan, establece la imprescriptibilidad de la acción penal y civil resarcitoria y la inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública. Es una norma de preservación de la institucionalidad que está gravemente afectada por la conjunción de un decreto de necesidad y urgencia que nada tenía de necesidad y urgencia, porque el día mismo que asumió el cargo de presidente, Milei anunció que iba a convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, que estaban reunidos todos porque acababan de prestar juramento para los que se incorporaban al cargo, de modo que no se daba ninguno de los requisitos habilitantes del DNU. Y en lo que refiere a la emergencia pública, debemos recordar que el artículo 76 de la Constitución Nacional comienza expresando que caducan las facultades delegadas entre el legislativo a favor del ejecutivo. Solamente se admiten delegación en cuestiones administrativas y en emergencia pública previamente declarada por el Congreso, fijando los límites de la materia y la temporalidad de la misma. Bueno, aquí se ha subvertido todo esto, es decir, no había ninguna necesidad y urgencia si se había anunciado que al día siguiente se iba a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, y el conjunto de las materias tratadas entre uno y otro dispositivo normativo, bueno, tiran abajo el régimen de la división de poderes, que es la piedra basal de la doctrina y sistema del Estado de Derecho. De manera que yo creo que no se trata de negociar si se mejora algún dispositivo de este conjunto malhadado y adefésico conjunto normativo, sino directamente decretar la nulidad absoluta e insanable, que son los términos con que predica la Constitución a estos engendros, y en lo que hace al proyecto de ley de emergencia pública, desecharlo, que es el otro vocablo que emplea el texto constitucional. De manera que esta es mi opinión, y que todo lo que signifique una negociación para sacar alguna cláusula o mejorarla es darle credibilidad a algo que no supera el control de legalidad. Y aclaro de seguido que control de legalidad significa
que las normas deben partir de quien tiene la competencia, en este caso la competencia constitucional para su dictado, y deben ser conforme el procedimiento indicado por la Constitución, que es el procedimiento de tratamiento, debate y sanción de las leyes. Aquí no se ha respetado nada de eso, se amenaza encima con que va a haber decisiones peores si no se aprueba. Es una especie de extorsión institucional. Todo esto cae bajo la vigencia del capítulo 10, el título 10, perdón, del Código Penal argentino, que son los delitos que afectan el orden constitucional. De manera que estamos frente a un obrar ilícito, insusceptible de ser saneado, y si hay negociaciones en trastiendas o esto, realmente entiendo que también a los que han incurrido en estas negociaciones les cabe lo de los infames traidores a la patria. ¿Peligra la división de poderes, Eduardo? Bueno, ya está tirada por el suelo con esta adefésica, repito, obra institucional que además no expresa cuáles son los expedientes administrativos, como lo indica la ley 19.549 del procedimiento administrativo, qué expediente, qué autoridad judicial dictaminó en estos proyectos normativos. Nada de eso está ni en el decreto de necesidad y urgencia, ni en la ley de emergencia pública. Es decir, son productos que se han importado, entre comillas, de los estudios jurídicos que atienden a las empresas monopolistas internacionales y que sin ningún tipo de pudor institucional y pasando por sobre el texto constitucional han hecho su negocio, su pingüe negocio normativo para habilitar la apropiación de las riquezas y recursos naturales. Y aprovecho aquí para decir que de acuerdo a las cláusulas de mayor relevancia, de mayor rango del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos internacionales de Naciones Unidas, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, los dos se inician con la misma cláusula para poner énfasis. Y de esas cláusulas dicen al unísono: derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, derecho a la independencia económica y titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, sino de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Bueno, acá tenemos una entrega total de las riquezas y recursos naturales, y encima se lo pretende facultar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, usurpando la atribución que es del Congreso y malamente invocando la ley 2456, que es de fecha anterior a la reforma constitucional y que caducó a pocos años, se le dio un changüí de 5 años, de entrada en vigencia de la Constitución de 1994. Por eso es que mi ley despotrica tanto contra esa reforma constitucional, porque pone límites a los poderes del Poder Ejecutivo, y en este caso el más gravoso de todos es el de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Ya estamos arriba de los 425.000 millones de dólares. Nada se ha hecho ni se hace para recuperar los capitales fugados provenientes de la explotación de nuestras riquezas y recursos naturales. Y ahora, entre otras barbaridades, se deroga la ley de tierras rurales que protege el dominio nacional. La Patagonia pasará a ser una provincia o territorio de ultramar de la corona británica. El acuífero guaraní, la zona andina, todo esto está puesto en juego a través de este perverso y adefésico dispositivo normativo, de manera que por eso digo, nada de hablar de derogar, nada de hablar de tratamiento, porque derogar se deroga en el derecho lo que es válido, y lo que la Constitución dice que es nulo, y nulo de nulidad absoluta e insanable, así tiene que ser declarado. Y en cuanto a este proyecto
de emergencia, desecharlo porque es una potestad propia, exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación y solamente en el marco de la declaración y objeto de la emergencia pública, porque fíjense que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana, le falta Sí. la emergencia sexual y toda la vida de los argentinos estaría regido por la emergencia. Es más, el tiempo que vivimos bajo emergencia que bajo normalidad institucional. Bueno, en definitiva, este proyecto provoca indignación porque hiere la conciencia de los juristas. Me alegra enormemente ver que los profesores de derecho todos han condenado unánimemente estos dos engendros normativos y propician su anulación. Bueno, la mía es una voz más en ese sentido, agregando a lo que todos dicen, poner atención en esa cláusula del artículo 36 de la Constitución, deber de obediencia a la supremacía constitucional, que además, esto es muy importante, en el párrafo final le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir estos actos de violencia institucional. De manera que el protocolo Bullrich se va al canasto de la basura porque pretende sobrepasar lo que dice el texto de la Constitución Nacional cuando se enfrentan estos actos de violencia que, como sabemos, han sido condenados desde todos los sectores de la actividad económica saludable, diría, que tiene la nación argentina. No, claro, las grandes empresas de capital extranjero que están viendo de qué más se apropian de lo que ya tienen, poniendo los ojos en el litio, en el sílice y en el tungsteno, que son los minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico y que son abundantes en la Argentina. Pero Eduardo, vienen quiero también... terminar con dos preguntas pequeñas. Sí. Una tiene que ver con la ley, ¿sí? Bueno, vos recién mencionabas que se debe desechar. Quiero saber si, desde tu punto de vista, hay algunos puntos que se pueden llegar a revisar. Y por otro lado, preguntarte por el tema del plebiscito al que podría llegar a llamar Javier Milei, y ya lo anunció, en caso de que no se apruebe la ley. Bueno, claro, no hay plebiscito en nuestro sistema, es consulta popular. Y la consulta popular tiene entre una de sus materias, además de la penal, expresamente prohibido todo aquello que implique una modificación del texto constitucional, que es decir, también de los tratados internacionales de derechos humanos. Así que es absolutamente nulo e inviable. Y en lo que hace hacia algún punto se puede tratar, yo no descarto que haya algún tema que pueda ser propuesto, leyes por separada, que envíe el Poder Ejecutivo con su exposición de motivos y su aclaración de los organismos jurídicos dictaminantes para ver quiénes son los responsables técnicos jurídicos de estos proyectos. Eso se puede tratar, como no, es una facultad del Poder Ejecutivo como colegislador, pero de ninguna manera, unos proyectos normativos como estos que tenemos a la vista, que no exhiben de dónde provienen ni quién puso la mano, y que los que salieron a hablar de ellas, me refiero a ministros, no sabían un pito de lo que estaban hablando, ¿no? Bien. Eduardo, te agradecemos por esta comunicación. Que tengas un buen día. Hasta pronto.